Vaya que este ciclo escolar en la nueva normalidad ha sido todo un reto, desde tratar de que nuestros hijos e hijas pongan atención y no se distraigan, hasta motivarlos para que no se desesperen y abandonen las clases virtuales. Y eso por mencionar 2 puntos, porque seguro que en cada familia podemos encontrar retos particulares. El punto es el siguiente. Si queremos que nuestros hijos e hijas no caigan en estados depresivos, en una tristeza que les robe las ganas de estudiar y de estar con sus compañeros, nosotros los padres y madres debemos procurar que mantengan una rutina. Si bien es cierto que nuestros niños y niñas están tomando clases en casa, esto no debería ser excusa para que descuiden los hábitos que les reportan salud y bienestar. Por ejemplo, el saber que hay horas, momentos y espacios para estudiar, para relajarse, para comer, para dormir, les puede dar un sentido de seguridad y estabilidad. Por supuesto, sabemos que se dice fácil y tenemos muy claro que para las madres, padres y docentes, este ciclo ha sido todo menos algo tranquilo. ¿A qué debemos poner atención en este periodo escolar? ¿Debemos las madres y padres priorizar la salud mental o las calificaciones? ¿Importa que nuestras hijas e hijos sean excelentes estudiantes? ¿Realmente los hábitos y las rutinas que llevábamos antes de la pandemia nos pueden servir ahora? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema que yo creo que va a ser de mucha ayuda para todas las mamás, los papás, los abuelos, todos los adultos responsables que estamos alrededor de niños en este momento de la pandemia y que están estudiando desde casa. O sea, absolutamente todos los niños, chiquitines, los de mediana edad, también los que están en la universidad, y estamos enfrentando retos que están siendo bastante complejos y bastante difíciles. De repente no sabemos qué es a lo que tenemos que poner atención, las emociones se están desbordando, la paciencia no la estamos encontrando, no sabemos muy bien qué cosa es lo que tenemos que ayudarle a nuestros hijos y en qué cosas no, cómo dejarlos libres, solos o en qué estar con ellos y apoyarlos. O sea, en fin, tenemos muchísimas dudas al respecto y el día de hoy tenemos unos especialistas extraordinarios para hablar justamente de este tema contigo, papá, mamá o cualquier adulto que esté desde casa ayudando a los niños en todo este proceso de la educación a distancia que está sucediendo ahora. Así es que quédate con nosotros porque va a estar extraordinario. Buenos días, Nat. Cris, bien, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que nos siguen a través de la señal del 11. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda alguna actualmente nos concierne a todos, a madres, padres, hijos, maestros, porque como bien lo decíamos, son retos que estamos enfrentando ante la educación virtual. Y aunque no lo crea, no somos los únicos que lo estamos viviendo, no estamos solos en esto, hay muchas personas que están en la misma situación y justo por eso hoy los quiero invitar a que nos manden sus experiencias, sus dudas, sus consejos para que entre todos aprendamos mucho hoy. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Saludo a quien ya nos está siguiendo en nuestra transmisión en vivo, Ana Sofía Campero, Berta Peña, Sandy Acosta, José Ateco. Bienvenidos al programa. Les recuerdo que también estamos en Spotify, donde están los más de 2,000 programas de diálogos en confianza. Ahora también ya tenemos nuestro canal de YouTube, así que vaya y suscríbanse para que vean una y otra vez sus programas favoritos. Y también tenemos el blog de Diálogos en Confianza, donde pueden encontrar información sobre nuestro programa. Y finalmente les recuerdo que tenemos una línea telefónica, el 5551 66 40 00, a donde nos puede marcar y también ahí compartirnos sus experiencias y comentarios. Así que escríbanos para que juntos construyamos la conversación de hoy. Por supuesto que sí. Y bueno, le damos los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Lía Vadillo, creo que está. ¿O José Alberto Mujica. José Alberto Mujica. Perdón, no los vi ahorita. Pero, y lo que quiero decirte es, bueno, no solamente es la educación virtual, es la educación a distancia. Porque ahorita sabemos que hay muchos niños y niñas que están estudiando, por supuesto, a través de la televisión, también a través del radio. Algunos por WhatsApp les están mandando lo que necesitan cuando tienen esa aplicación y la pueden usar. O sea, hay muchas maneras en que nuestros niños y nuestras niñas están tratando de estudiar o están accediendo al estudio, o sea, es a distancia, no solo virtual. Entonces es muchísimo más complejo de lo que nos podemos imaginar y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y para hablar de esto tenemos con nosotros esta mañana a Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, es director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti SC.
Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y gracias por este tema que me parece es súper vigente, súper necesario y que nos tiene que llevar a aprender en los dos sentidos, de conocimiento, adquirir conocimiento y a aprender actitudes y situaciones que son nuevas y que en la medida que tomemos una mejor actitud ante el evento, creo que las cosas pueden salir bastante benéficas. Híjole, importantísimo todo esto que nos dijiste, porque claro, cómo acercarnos a tener una mejor actitud, ahorita nos vas a decir. Y aparte, bueno, pues tú especialista, por supuesto. En ese tema. Muchas gracias, Cris. Como siempre, un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias. querida Cris. Adriana Ortiz Barraza también está con nosotros. Ella es psicoanalista y psicoterapeuta individual y de pareja. Ella es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Un placer poder compartir ideas con todos ustedes. Un gusto. Sí, gracias por estar aquí. Alejandro Tapia también está con nosotros. Él es maestro en psicología y neuropsicólogo clínico. Es docente a nivel licenciatura. Ha escrito artículos especializados en el área de las neurociencias. Actualmente desarrolla investigación sobre los sistemas neuroquímicos y neurofisiológicos implicados en la actividad física, el envejecimiento, la conducta sexual y los procesos cognitivos. No saben qué interesante todo lo que estuvimos platicando antes de entrar al aire. Alejandro, qué gusto tenerte también por aquí. Muchas gracias por la invitación, es un gusto también para mí. Justamente como comentan, es un tiempo de transición tecnológica, es un tiempo de crisis y algo bueno que dejan las crisis es la adaptación. El ser humano y el individuo está preparado para adaptarse y justamente es lo que hay que promover, que nuestros pequeños, que los alumnos, que los profesores y que nosotros mismos nos adaptemos a esta nueva situación. Oye, fíjate esto que dices, estamos programados para adaptarnos, ¿no? O sea, parece que los estudios les han dicho que sí estamos programados, pero ¿cuánto nos tardamos? Porque de repente esa es como la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánto va a ser el proceso en el que yo ya me voy a sentir enganchado o me voy a sentir cómodo con esta nueva forma de estar viviendo? ¿Más o menos tienen una idea o no se sabe? Es multifactorial. Al final no podríamos decir que es un periodo de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es multifactorial, donde influye el contexto, donde influyen conocimientos anteriores, hábitos, donde influye el acompañamiento de profesionales, de profesores, del medio. Entonces, son muchos factores. Inclusive, el que los padres puedan tener información a través, por ejemplo, de estos programas es fundamental. Claro. Porque justamente les estamos dando las herramientas para que contribuyan a la adaptación. Claro, que una de las cosas que está siendo muy difícil en la adaptación es la incertidumbre, ¿no? Entonces, claro, tener información siempre nos ayuda muchísimo. Acompáñame a ver la siguiente cápsula. ¿Cómo les ha ido a tus hijos e hijas en este regreso a clases? ¿Ya lograron establecer una rutina? ¿Han podido establecer lugares, tiempos y hábitos de estudio? No cabe duda que este ciclo escolar ha sido todo un reto y para muestra un botón. Hay casas que se han convertido en un salón de clases multinivel donde al mismo tiempo los hijos y las hijas están tomando clases de diferentes grados. La mesa se transforma en un pupitre colectivo donde hay una laptop, si es que la hay, una televisión y hasta una tablet por donde se escucha la voz de la maestra o el maestro que intenta hacer que sus estudiantes apaguen el micrófono, pero sin apagar la cámara. De forma simultánea, y mientras los padres trabajan desde casa, tienen que poner atención a lo que sucede con sus hijos. En fin, que este ciclo escolar nos ha puesto a todos los adultos, niñas y niños al borde de desertar. Y te preguntarás, de todo este remolino, ¿cómo distinguimos lo prioritario de lo irrelevante? ¿Debemos exigir buenas calificaciones? ¿Qué pasa con las rutinas de higiene? ¿Nuestros niños deben tener horarios, momentos y espacios que les hagan saber que es hora de estudiar? Partamos de la siguiente premisa. La nueva normalidad nos está exigiendo a todos aprender nuevas habilidades, pero sobre todo, la educación dentro de esta nueva normalidad nos pide a los niños, a los padres, a las madres, a los maestros y maestras explorar nuestras emociones y sentimientos para no caer en la frustración.
Miguel Ángel, fíjate, ahorita vimos en la cápsula pues muchos elementos, muchos recursos materiales que algunos papás necesitan tener acceso para poder entonces hacerle frente a este reto tan grande. Pero nos hemos dado cuenta, y nos los han dicho mucho aquí en Diálogos, que no alcanzan a tener todas las herramientas materiales necesarias. O sea, no todos tienen todo esto. Así es. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente con esto y emocionalmente cómo está afectando? Pues mira, es una afectación tremenda porque al sentirte limitado por recursos, te viene una frustración enorme. Una de las causas de la depresión en el 2020, que además es la primera o segunda causa de incapacidad laboral, o sea, se planeaba, ya se veía venir que esto iba a suceder en el 2020, esto le suma todavía más al manejo emocional. Por eso hay una visión muy negra y muy negativa, pero yo quiero mirar al lado positivo. Por años yo he pedido, he señalado, he invitado a que trabajemos más nuestra inteligencia emocional. Y a veces no tenemos los medios porque no tengo el tiempo, porque no tengo la cercanía con mis hijos, porque no tengo las oportunidades. Y hoy le diría a los papás que todos nos hemos desesperado con nuestros hijos. Todos le hemos pegado un grito al hijo porque no está aprendiendo y no está entendiendo. Y hoy les quiero invitar al público a que estudiemos un poquito. Hay un nombre bien interesante que se llama André Stern, ¿sí? Búsquenlo en YouTube. Este es un hombre que tiene 50 años más o menos, es un francés, alemán-francés, y él se presenta en sus conferencias y dice, soy un niño de 50 años, ¿no? Y él hace referencia a que él no fue a la escuela, ¿sí? Su papá, Aaron Stern, creo que se llama el papá, es un estudioso de la educación y no lo llevó a la escuela. Y ellos plantean que si el resultado de la educación es el adulto que hoy tenemos, hay unos que son maravillosos y muy buenos, pero hay muchos que traen muchas deficiencias o traemos muchas deficiencias. Y entonces plantean que todo niño tiene en su aparato biológico y natural todo lo necesario para poder ser un hombre exitoso y feliz en la vida, porque no es lo mismo ser exitoso que ser feliz. No, no es lo mismo. Y entonces este hombre no fue a la escuela, habla 5 idiomas, es conferencista, es periodista, es músico, es un superculto el chavo, ¿sí? El chavo de 50 años, ¿sí? Lo que me lleva a invitar a pensar en ¿qué es más importante en este momento? Que aprenda geografía, que aprenda matemáticas, que se memorice la frase en inglés con la pronunciación perfecta, porque para el maestro también está siendo un reto tremendo. Claro. Poderse adaptar a un sistema educativo para el que no nos dieron una capacitación. No nos digas la respuesta para que se queden con nosotros. Vamos a ver cómo complementan, ¿no? Y ahorita nos dices qué es más importante. ¿Ustedes qué opinan al respecto? O sea, ahorita, ¿cuántos de los papás se sienten rebasados por las circunstancias y todo lo que ha estado sucediendo y esto cómo está afectando a nivel de la relación familiar con los niños y demás? Fíjate, Cristina, que a mí me gustaría empezar a plantear una premisa de todo lo que se ha dicho hasta el momento, y es que en estos momentos nosotros estamos aprendiendo a aprender. O sea, y aquí nos involucra a todos, nos involucra a alumnos, nos involucra a profesores y también a padres. Por eso en esto se nos hace muy complicado porque es algo nuevo, porque es algo que no hay como un precedente, aunque es más sencillo para aquellos institutos, por ejemplo, a nivel de educación, que ya venían planteando una educación online o una educación a distancia. Entonces, el proceso de adaptación ahí sí puede ser más sencillo a quien de entrada no había tenido ninguna experiencia con este tipo de cuestiones. Por eso se remarca tanto los hábitos, porque los hábitos nos dan estructura mental. Es decir, si se fijan todos, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí a cada momento, que no sabes ni qué día es, ni qué hora es, o sea, pierdes un poco la noción del tiempo al estar en el encierro. Entonces, imaginémonos a aquellos niños, sobre todo los más pequeños, cómo es su noción, ¿no? Antes sabías que a las 7 de la mañana o a las 8 ibas a la escuela, que te tenías que levantar y los procesos psicológicos y mentales superiores se iban preparando para eso.
Por eso las rutinas nos van a ayudar a darnos esta estructura, tanto a nivel evidentemente físico, ¿no? Dentro de los hábitos también de saludables, ¿no? Como la alimentación y el ejercicio, pero también a nivel emocional nos van a seguir preparando para adaptarnos de una manera más sencilla a todos los cambios finalmente que estamos teniendo, ¿no? Que son muchos y de todos. Adelante, por favor. Creo que algo también que es importante puntualizar es que en todo proceso de cambio, todo, como comentaban, teníamos hábitos, solíamos tener una rutina matutina, igual una rutina en la noche, que ahora se ha ido modificando. Ahora los niños se levantan y prenden la computadora para su clase, pero justamente la ausencia de esta rutina no prepara nuestro sistema para el aprendizaje, los procesos atencionales. El que solo te levantaras, te bañaras, desayunaras, caminaras a la escuela, ya te estaba preparando para estar atento, para que todo tu sistema estuviera predispuesto a aprender, todo tu sistema estuviera predispuesto a procesar la cantidad de información que se tiene. Ahora no existe eso, te levantas, prendes la pantalla e inmediatamente quieres interactuar. Es un cambio difícil. Y creo que también es importante puntualizar que todo proceso de cambio conlleva estrés. Y entonces lo que comentan mis colegas es interesante en el sentido de esta inteligencia emocional. Hay que aclarar y hay que entender que en este proceso padres, niños, profesores, todos vamos a estar sufriendo de un proceso de estrés. ¿Por qué? Porque estamos modificando un hábito. Y entonces, si de repente nos sentimos mal, de repente nos sentimos ansiosos, de repente nos sentimos deprimidos, es normal, no tenemos por qué asustarnos, es un proceso natural. Creo que es importante aprender a identificar cómo estamos vivenciando ese proceso. Claro. Y como padres, como profesores o como personas mayores, enseñarles a los niños que eso que están sintiendo es natural y que es parte de un cambio. Oye, Ale, pero fíjate que, o sea, nos están viendo a nivel nacional y entonces, bueno, pues las experiencias son múltiples, ¿no? Y las realidades son muy diversas. Entonces, de repente, ¿cómo motivarlos en todas estas diferentes? Sé que está difícil contestarlo a cada uno, pero ¿cómo motivar en todos estos diferentes contextos? O sea, hay personas que tal vez sí pueden irse a un espacio aparte o hacer que sus hijos se vayan a un espacio aparte donde tal vez entonces pueden atender las clases, ya sea en la televisión, en el radio, a distancia. Hay otros que viven en el mismo espacio todos y ahorita están todos, el mamá, papá, los niños, de todas edades diferentes y tal vez solo tienen un monitor o tal vez solo tienen una computadora. ¿Cómo motivarlos? Tú que eres especialista en esto de las motivaciones, qué difícil lo que está sucediendo ahorita, porque lo que estamos viendo es mucha desmotivación, o sea, mucho apatía para sentarse y atender lo que tienen que estar atendiendo ahorita. Sí, algo, como bien comenta, es diverso. Hay quien solamente tiene papá, hay quien solamente tiene mamá, hay quien, hay una diversidad. Algo importante es el conocimiento de la circunstancia en la cual se encuentran. ¿Sí? Como bien dicen, algunos tendrán una computadora, 2 computadoras, un espacio, va a ser muy diverso, pero el que nosotros sepamos en qué condición nos encontramos le va a dar algo al individuo, que es certeza. Yo estoy parado aquí y a partir de los recursos que tengo puedo aprovechar para generar. Yo creo, y ya estamos viendo que después de esta pandemia va a haber una gran cantidad de historias donde gente creó cosas maravillosas. Claro. ¿Y cómo crean esas cosas maravillosas? A partir del conocimiento. Si yo sé que tengo la limitante de un solo espacio, o si yo sé que tengo la limitante de tener que compartir la computadora, bueno, esa es mi limitante y tengo que encontrar qué forma dirigir a mis hijos para que ellos ocupen esa información o esa limitante para crear. Algo importante que creo que se puede potenciar en estos momentos es la creatividad. Y la creatividad es un recurso cognitivo que favorece y promueve muchísimo el crecimiento y para que eventualmente llegamos a lo que comentaban, el éxito y la felicidad. Claro, Cris, que de pronto Eric Fromm planteaba que uno solamente puede amar aquello que conoce. ¿Sí? ¿Cuál es cierto? No hay manera. Y entonces esta situación nos brinda la oportunidad de conocer a nuestros hijos. Yo escucho muchos papás y mamás preocupados porque el hijo, cuando le pones la clase, están desmotivados, están apáticos. Y de pronto me parece que si nos conducimos mucho desde, técnicamente se le llama el super yo, desde el deber ser, lo que debería de ser, vamos a tener muchos problemas.
particularmente si yo tengo una estructura de personalidad donde soy muy de estructura, de límites, de reglas, de lo que debe de ser, es un momento nuevamente para la flexibilidad, particularmente con estas personalidades. Claro. Porque incluso son las que pueden llegar a maltratar al niño si en algún momento me desespero porque no entiende. Claro. Y es un momento donde conocer a mi hijo y entender que a lo mejor lo que a un niño hace que se enganche con el Fortnite es que le apasiona, ¿sí? La idea de que uno puede aprender de estos escritores que te planteaba, que no fueron a la escuela, ¿por qué? Porque lo que hicieron fue observar a estos niños, observar a su hijo y ver qué le interesaba. Claro. Y creo que si en ese momento, cuando el hijo está mostrando desinterés por algo y lo observo y lo aprendo y entiendo lo que le puede motivar, puedo empezar a tomar acciones para llevarlo a la tarea. Claro. Yo creo que eso es importantísimo, la oportunidad que nos está dando esta pandemia de conocer a nuestros hijos, Miguel Ángel, de acercarnos a ellos. Yo creo que una de las cosas que les está dando miedo a los papás, y ahorita regresando del corte ustedes nos los aclaran, es que se van a atrasar. O sea, desgraciadamente muchos niños y niñas están en este sistema escolarizado. Muchos trabajan desde casa desde hace mucho tiempo, este famoso es homeschooling, pero los que están en el sistema institucionalizado dicen van a atrasarse con esta pandemia, eso les angustia. Vamos a ver, vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos. Javier Antonio Soriano Hernández desapareció en el municipio de Mexicali, Baja California, el 4 de febrero de 2002. Rodolfo Aníbal González Aguilar desapareció en el municipio de La Paz, Baja California Sur, el 5 de mayo de 2014. Me siento en el Politécnico como una mujer plena, una mujer feliz, que puedo ser libre, sin miedo a ser juzgada. En el Politécnico siento que estoy tomando una preparación, tanto como persona como una técnica. Siento que está habiendo una equidad de género. Están integrando, por ejemplo, más a las mujeres en muchas más actividades. Yo como mujer del 2020 me veo en una sociedad igualitaria. La Secretaría de Salud reporta este 5 de octubre de 2020 que en México hay 789.780 casos acumulados de COVID-19, 34.915 casos activos y 92.871 casos sospechosos. 81.877 personas han fallecido y el 70.1% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. En tiempos de miedo. En tiempos de injusticia. It's a question of war and peace, and we finally found a solution. Apartheid. Un hombre lucharía para cambiar al mundo. I had never before seen such hate, violence and bloodshed. Su nombre es un símbolo de resistencia. Madiba, domingo, 22:30 horas. Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios. Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito. Llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados. Llegó el momento de creer, porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado. Muy buenos días, esto es Cada Hora en la Hora. La Secretaría de Salud informó que ya son 9 semanas consecutivas de disminución epidémica a nivel nacional frente al COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la semana 39 del año abre con una disminución del 6% del coronavirus. Estamos en este momento posiblemente acumulando una 10ª semana consecutiva de disminución en la medida en que en la semana 39 del año se muestra también que abre con una disminución del 6%. Esta mañana el huracán Delta se intensificó a categoría 2.
Se prevé que en los próximos días ingrese a territorio mexicano como huracán categoría 3, por lo que el Gobierno de México anunció un operativo con la Secretaría de Marina y el Ejército, en coordinación con la Dirección General de Protección Civil para la aplicación del plan DN3. Se están movilizando elementos de las Fuerzas Armadas para la aplicación del plan DN3. Se ha dado la instrucción de que se movilicen hacia la península, hacia Yucatán y Quintana Roo, 5,000 elementos con todos los equipos necesarios para proteger a la población. En el mundo, el Premio Nobel de Física fue otorgado de manera conjunta al físico matemático británico Roger Penrose por descubrir que la formación de agujeros negros tiene relación con la teoría de la relatividad. También se otorgó a la astrónoma estadounidense Andrea Ghez y al astrofísico alemán Reinhard Genzel por el descubrimiento del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. En la cultura, el Colegio Nacional transmite hoy la conferencia El 68 y el cine, realizada en 2019, en la que participaron Jorge Pons, director de la cinta Rojo Amanecer, y José Manuel Cravioto, director de Olimpia. La cita es a las 18 horas en el portal www.colnal.mx y su canal de YouTube, elcolegional.mx. Es todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 del día le tendremos más información del acontecer nacional e internacional. Y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano. Sigue aquí en la señal del 11. Hombre multifacético y amante de las raíces de México. No es posible pensar en México sin sus raíces indígenas y sin la presencia indígena. Un hombre que honró como humanista a los pueblos originarios, el náhuatl y otras lenguas. Yo digo que tenemos que luchar porque el náhuatl y las otras lenguas, nuestras indígenas, no mueran. Cuando se muere una lengua, parte de la humanidad se muere. A un año de su muerte, el 11 presenta Antípodas, Miguel León Portilla, miércoles 20 horas. No, porque es una dinámica que ellos están haciendo y ellos entienden perfectamente esta nueva forma de desarrollarse, entienden la tecnología y creo que tienen la capacidad para hacerlo. Pues no todos estamos lo suficientemente preparados, creemos estar preparados, pero no lo estamos del todo. Pues eso depende mucho de la familia, sobre todo las costumbres. Las costumbres que trae uno de sus padres. Sí, ¿cómo no? No es lo mismo, o sea, nosotros, por ejemplo, la de segundo, bueno, que va en la primaria, pues uno puede ahí ayudar, ¿no? Pero ahí llega el momento en que las dos nos desesperamos, ¿no? Y ya el que va en la universidad, pues ya va, que también, ¿no? Es algo así. Sí, porque tenemos toda la tecnología necesaria. Desgraciadamente por la mala educación que se recibió, ¿no? El deterioro de la educación. Nosotros fuimos educados de una manera y ahora viene otra situación que ya interviene la cibernética y otro tipo de cosas, ¿no? Un poco, cuando me toca ayudarle a mi nieto, porque ahorita hay temas, él ya va en la secundaria y hay temas que yo no vi, y entonces me tengo que estar ayudando. Pues bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las dudas que ustedes están teniendo a través de las redes, Natalia. Así es, Cris, ya nos están compartiendo muchos testimonios sobre los retos que implica la educación a distancia. Nos dicen en Facebook, creo que lo más difícil es la tolerancia a la frustración. Aceptar que en algunos casos los maestros tenían razón cuando nos decían que nuestros hijos se distraen mucho o aprenden de manera distinta y que nosotros como padres no les dedicábamos el tiempo necesario a estar con nuestros hijos para educarlos en valores y revisar tareas. Alguien más nos comparte, mi hija tiene 12 años, en plena adolescencia no quiere tenerme cerca en sus clases en línea. Como mamá tengo que estar pendiente que se conecte, que esté pendiente y me alucina.
Por momentos se siente muy presionada, a veces está triste, me dice que le da miedo exponerse a la cámara y a veces no sé qué hacer, no se adapta a primero de secundaria. De igual forma nos comparten cómo acompañar a nuestros hijos en este proceso, aun cuando mi hijo ya es adolescente y no sabe cómo lidiar con las clases en línea y muchas veces se desespera, ¿cómo lo puedo ayudar? Alguien más nos pregunta, ¿qué hacer? ¿Me preocupo o me la llevo bien relax? Tengo 2 hijos en secundaria, pero uno de ellos el siguiente año pasa a preparatoria. Me siento angustiada porque sus clases son muy precarias. Aunque les pongo un horario y nosotros como papás apoyamos, tampoco tenemos los conocimientos para enseñarle todo. Estoy pensando en si mi hijo repite el año. Y de igual forma nos están llegando testimonios de profesores. Nos comparte un varón, soy profesor de primaria y tengo 10 años de experiencia. A pesar de estar siempre en sector privado, nunca había afrontado un reto tan complicado como el que hoy en día estamos atravesando. Y me ha trastornado a tal grado que el psiquiatra me tuvo que medicar ansiolítico por crisis de ansiedad y pánico. Pero aún así soy optimista y poco a poco he podido adaptarme a la nueva normalidad, de la mano de mis alumnos y padres de familia para hacer equipo. Otro docente nos escribe, debemos comprender que bajo este contexto no podemos cubrir la totalidad de los temas que normalmente vemos. Nos toca priorizar y buscar la forma de que nuestros chicos no trabajen nada más por trabajar, sino de que aprendan algo con las herramientas que cada quien tenga en casa. La clave es la flexibilidad y la empatía para padres, hijos y maestros. Muchísimas gracias y aparte, de veras gracias porque están hablando justamente de los dos lados que tenemos que atender. El lado de los maestros, que también muchos de ellos pues están viviendo una situación muy difícil. ¿Qué les podemos responder? Mira, fíjate que yo creo que aquí un comentario que puede ayudar a englobar todos los que se dijeron es que tengamos un pensamiento flexible. Esa es la clave porque eso nos va a permitir hacer un análisis de nuestras circunstancias, de nuestros recursos, a que si yo creo, como veíamos ahorita en el testimonio de, a mí me enseñaron así y entonces ahora yo quiero aplicar, si yo tuviera un pensamiento rígido, yo quisiera aplicar lo que a mí me enseñaron a algo que ya no en este momento es funcional. Entonces, que nosotros podamos como padres, como maestros y como alumnos, porque somos comunidad, Cristina. O sea, yo sí quiero recalcar esto. No podemos decir algo exclusivamente hacia el alumno sin que repercuta hacia el maestro o hacia el padre sin que repercuta en los otros. Entonces, funcionamos como una comunidad que esta flexibilidad nos va a ayudar a eso. Ahora, también es muy importante que veamos que nuestros roles han cambiado, que también eso nos angustia mucho. Es decir, mi rol antes era llevar a mi hijo o a mi hija a la escuela, dejarlo, y el rol del maestro era cuidarlo. O sea, estoy hablando como lo que podríamos haber pensado en ese momento, ¿no? Y después ya me toca recogerlo o le pido a alguien que lo haga por mí. Hoy en día nuestro rol también es acompañar a nuestros hijos en algo que nos solicitaban mucho los profesores a los padres y que quizá no hacíamos y hoy nos estamos dando cuenta. Por otra parte, a los profesores, yo también imparto clases a nivel universitario, nos toca saber que no somos los poseedores absolutos ahora del conocimiento, como antes. Hoy también el alumno está generando aprendizajes de otra manera a través de las diferentes aplicaciones. También está teniendo un rol él mismo de poder autorregularse. Claro. Entonces son muchas cuestiones. Claro. Ahora, cuando tienen, yo voy a insistir en eso porque me parece que es un punto neuronal, que es cuando tienen acceso a las aplicaciones, cuando tienen la posibilidad, pero nos hemos encontrado con que muchos no la tienen. Y muchos de los papás están entre, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, ¿qué hago? ¿Me dedico a mi trabajo o pierdo mi trabajo? Y entonces me dedico a que mis hijos aprendan. Porque una de las cosas ahorita, por ejemplo, Adriana, que estabas diciendo es, hay que acompañarlos, ¿no? Y entonces ese es el reto que se están enfrentando ahorita los papás, pues ¿a qué horas? O sea, si yo me voy a poner a acompañar a mi hijo en su proceso de aprendizaje, voy a descuidar mi trabajo, que aparte está siendo ahorita muy demandante, y lo sabemos, todos los papás que están trabajando desde casa, el trabajo se ha ampliado, hemos tenido programas aquí donde están muy desesperados, porque si antes trabajaban 8 horas, ahora están trabajando 12 horas. Entonces, ¿cómo combinar estas dos cosas? Yo creo que hay una opción y podría ser un acompañamiento no presente. ¿Cómo sería este? Cuando están estas situaciones, los chicos podrían entender la situación, el papá podría hablar, ser asertivo es muy importante de la situación, por eso hablaba del conocimiento de la situación. Por supuesto que no podemos poner en una balanza, pierdo mi trabajo, acompaño a mi hijo, porque al final sin trabajo, ¿cómo pago los servicios que se requieren para
acceder a internet, tener un dispositivo, etcétera, etcétera, para comer, para necesidades básicas. Entonces, el poder ser asertivo como padres, el poder decirles, esta es la situación, y tal vez una forma de comprobar ese acompañamiento sería preguntarles, incluso es una oportunidad para los padres para aprender, ¿qué aprendiste? ¿Me lo puedes explicar? De la forma en que tú lo hayas entendido. Una forma de motivar es el reconocimiento. Si mi hijo se siente escuchado, se siente reconocido, aunque no me lo haya explicado de la manera más espectacular, sino en sus palabras, eso le está siendo motivante para que al día siguiente ponga atención, el día siguiente quiera aprender más. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo esto que estoy aprendiendo con mi papá, que tal vez no tuvo la oportunidad, con mi mamá, o estamos haciendo una dinámica donde yo estoy compartiendo un conocimiento y me siento acompañado y me siento escuchado. Ok, ahora, este acompañamiento y escucharlos, pues bueno, son tal vez, y lo voy a decir así, en los 5 minutos libres que tengo, ¿no? Porque la verdad es que los papás y las mamás están teniendo unas jornadas laborales muy difíciles, la verdad, ¿no? Esa es la flexibilidad, precisamente. Hay un principio de la salud mental que es el principio de realidad. Exacto. Yo no puedo idealizarme como padre si mi realidad no me permite alcanzar algo que está a 500 metros. El primer movimiento que yo tengo que hacer como padre, como maestro, como alumno, es tratar de entender mi realidad. Hay niños que tienen pantallota gigante, satélite mandándoles al celular la información, pero hay otros niños que no. Bueno, ni siquiera radio seguramente tendrán. Por eso regreso, Cris, a la idea de conoce a tu hijo. Porque déjame contarte una experiencia que a mí me abrió los ojos en ese sentido y por eso peleo tanto. Ken Robinson es un teórico norteamericano, inglés, que hizo una TED Talk también padrísima, que dice, las escuelas están acabando con la creatividad, que ya lo marcaba Alejandro. Este es el momento para eso, para desarrollar esto, y para poner en prioridad, según la realidad, no lo que quisiéramos todos lo mejor, claro, pero tengo que pararme en mi realidad primero, si no enloquezco. Si no me paro en mi realidad y me relajo de que no puedo pagar X o Y o Z, me voy a agobiar, me voy a angustiar, me voy así a como el tiempo, ¿no? Por ejemplo, sí, también mi realidad en mi tiempo posible, o sea, cuánto tengo que libre, por ejemplo. Y además ocupar los recursos que sí hay, más que estarme fijando en lo que no tengo y en lo que debería de tener, que eso es la idealización. Me paro en mi realidad, esto es lo que tengo. Si puedo darle 5 minutos de atención a mi hijo, voy a sentarme a platicar con él, explicarle lo que esperamos, definirle algunos objetivos, y si no lo logra, pues ya le tocará a él o a mí junto con él más adelante ver cómo nos adaptamos. Hay niños que reprueban año y eso no marca que ya va a ser un fracasado en su vida. Te quiero platicar esta experiencia. Mi padre fue un taxista y mi padre me enseñó toda la vida. Me dijo, para que te vaya bien en la escuela, en la vida, tú tienes que estudiar, ¿sí? Él me decía, tú tienes que trabajar con la cabeza y no con el lomo como yo, porque él era taxista y todo el tiempo estaba trabajando. Y entonces un día llegó a mi consultorio un hombre con su hijo que tenía déficit de atención, un niño terrible, latosísimo. Cuando yo vi entrar a este hombre, que además venía muy enjollado, ¿no? Un carro muy lujoso, y yo dije, pues este señor ha de tener muchos estudios, ha de ser muy preparado, ha de ser un doctorado, porque mi papá me dijo que el que estudia le va bien, ¿no? Y no digo que no deban de estudiar. Cuando empezamos la entrevista le pregunto, oiga señor, ¿usted a qué se dedica? ¿No? Porque, le dije, ¿cuál es su grado de estudios? Me dijo, 3º de primaria. Y de inmediato dije, no estudió, no es catedrático. Ha de ser narco o político o algo así, ¿no? Y entonces, de pronto le dije, ¿y a qué se dedica? Y entonces me dijo, fíjate que yo de niño era muy intrépido, no me gustaba la escuela. Pero mi papá, cuando se dio cuenta de esto, me metió a aprender deportes extremos porque yo era muy arriesgado, muy impulsivo. Y entonces este señor es un experto en deportes extremos. No estudió formalmente. Sí, claro, pero sí estudió. Exacto, no tiene nivel académico, que aparte ahora ya nos hemos dado cuenta que eso no importa mucho, sino más bien la experiencia de la vida que le dio. Por supuesto, y que creo que ese es un momento para eso. Papás, no se preocupen, si no se aprende la lección, si hay más tiempo, ¿no? Pero además hay otras cosas que ahorita sí pueden entender, que ayude en la casa a lavar los trastes,
que sea empático con la mamá o con el papá que está desquiciado y desesperado, y va a ayudar mucho que el hijo puede estar... Claro. Miguel Ángel, en el bloque anterior tú decías, bueno, ¿qué es más importante, que estudien o que sean felices? ¿No? Exacto. ¿Y cuál es la respuesta? No, por supuesto que sean felices, ¿no? Porque además, si estamos pensando que los jóvenes tienen, esperemos, vida por delante, ¿no? Y tu vida no está determinada porque vayas a la escuela o no. O sea, hoy hay youtubers que ganan mucho más que tú y yo juntos, haciendo bobadas ahí en el... Bueno, lo que yo creo que son bobadas, ¿no? Es lo que te iba a decir, lo que nosotros consideramos que son bobadas, pero fíjate, ahorita al entrar a esta pregunta, entramos al tema que es muy importante de las emociones, que es algo que también los papás de repente están preocupados, porque ahorita tú estás diciendo, bueno, hay que darles tiempo, tenemos que ser flexibles, tenemos que ver nuestra realidad, y parece que el mundo de las emociones es otro universo. Vamos a ver el siguiente sondeo, porque salimos a preguntar a la calle, ¿qué te preocupa más de tus hijos? ¿Su desempeño en la escuela o su salud mental? Que la salud mental tiene que ver con todo este universo de las emociones, entre otras cosas. Vamos a ver qué nos dijeron. Yo creo que el emocional, porque el emocional es más importante para el académico también, porque necesitan estar bien emocionalmente para desarrollarse bien en la educación. Pues todo, pero más la salud mental, porque eso los afecta. Mayormente a la juventud que se siente desorientada, por eso tanto suicidio. Las dos cosas son importantes, lo emocional porque mi hija de 7 años, pues ya así como que estoy así y pues necesita ver a sus amigos, algo, porque ya desde cuándo, pues que no va a la escuela. Y sí es algo como que muy tedioso, el de estar estudiando en línea. Pues que ya pronto se va a terminar esto y que... pues que le eche ganas. A decirle, mira, vamos a estudiar ahora, porque uno como mamá, ahí viene la parte que tienes que ayudar. Pues afecta a las dos cosas, el emocional, porque no es la misma rutina que llevaban antes, ahora nomás están encerrados. Y pues el que tomen clases por televisión también les afecta porque se desconcentran y siento que no es lo mismo tampoco. Equivocadamente les preocupa más la educación en línea, porque ya quisieran salirse ya los padres de sus casas, ya están viendo la verdadera responsabilidad de los maestros. Ambas cosas, porque el emocional va a conllevar al desarrollo escolar, obviamente, pero si separamos una cosa, primero el emocional, porque es cuando, por la edad que tienen, obviamente van a poder tener una comunicación con nosotros en relación a lo que se está viviendo. Pues me da mucho gusto escuchar a papás y mamás decir que lo emocional es importante. En otro momento de la historia yo diría que jamás lo hubieran dicho. Así es que me da mucho gusto escucharlo, pero adelante, Fíjate, por favor. Que a mí me gustaría compartir el que de repente asociamos que la educación tiene que ver exclusivamente con lo académico, que el aprendizaje está relacionado exclusivamente con aquellos conocimientos de las distintas materias, ¿no?, a la que vamos a la escuela, y nos olvidamos que también en la escuela se aprenden muchas otras cosas, desde socializar, desde tener estos espacios de convivencia, desde reforzar valores, y creo que eso es muy importante en estos momentos. Para mí, con lo que mencionabas hace un momento, Cristina, el aprendizaje debe de ser significativo, justo como lo mencionaba Miguel, como lo has mencionado tú, o sea, el que yo aprenda esta parte de ayudar en la casa, de lavar los trastes, el que yo pueda regar las plantas y ver que hay algo ahí que crece y que si yo lo riego, entonces florece, o sea, todas estas cuestiones son más importantes en mi muy particular forma de ver las cosas, porque te preparan para la vida, como en tu testimonio, ¿no? No lo académico es lo único, pero parece que es lo que asociamos, ¿no? A tener 10, entonces eres perfecto, tener 10, entonces vales, y no es así. O sea, muchos van a desarrollar esta creatividad y muchos otros van a desarrollar, yo lo pondría sobre la mesa, algo que también es muy importante y a lo que todos le huimos, y es la frustración. Huimos a la frustración, claro, porque funcionamos bajo el principio del placer y nos gusta, ¿no?, sentirnos bien y sentirnos felices, pero nos estamos olvidando de lo importante a nivel mental que nos da la frustración, y es nada más y nada menos que la fortaleza del yo, es decir, estas herramientas que me hacen a mí frustrarme porque algo no me sale bien y voy a tener creatividad. O sea, a ese grado, entonces... ¿Cómo se lo transmitimos a nuestros niños? Bueno, yo creo que validando sus emociones. O
sea, muchas veces no queremos que ellos se sientan enojados y volvemos a este punto tan interesante que también mencionaba Miguel acerca de la inteligencia emocional. O sea, yo intento, a veces no valido a mis hijos. ¿Cuántas veces ves a tu hijo triste porque no ha visto a sus amigos y a ti se te hace una tontería? Y le dices, ¿sabes qué? No, ¿cómo estás triste? Agradece que tienes comida, agradece que tienes un techo y no validas eso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Está bien que te sientas triste, sí, mira, haz una videollamada o poco a poquito esto va a ir cambiando. O estoy muy enojado porque, justo como lo mencionaban en un comentario, ahorita los adolescentes quieren estar lejos de los padres porque es su etapa de desarrollo. Conocer a los hijos es fundamental y conocer la etapa de desarrollo nos va a ayudar a ver cuáles son las necesidades en las que podemos ayudar. Pero habrá algunas que les toca a ellos resolverlas, ¿no? Algo de lo que me gustó mucho de las respuestas es que además la gente ya no te dice la educación o las emociones. La mayoría habló de una cuestión sistémica. Claro. Y creo que tenemos que ir caminando hacia allá. Entender que no somos nada más una cosa o la otra, somos parte de un conglomerado de situaciones, de variables, de emociones, de cogniciones y demás, que en la medida que mantengamos esta visión integral, también seremos personas más íntegras. Claro. ¿No? Seremos personas que podremos construirnos mucho mejor. Y algo que nos está costando como mucho trabajo es ver que esto de veras es a nivel mundial, Miguel Ángel, ¿no? A veces solamente lo vemos como a nivel individual, esta idea que te decía yo hace ratito de que los papás se angustian mucho de que mi hijo va a estar atrasado, es que mi hijo no va a aprender. Cuando todos estamos pensando lo mismo, todos estamos igual, a nivel mundial, todos los niños lo están viviendo, todos los papás, todas las mamás, todos los abuelos, todo el mundo estamos viviendo esta situación, todos vamos a enfrentar un cambio radical, ¿no? Y tenemos que estar conscientes cómo tendemos de pronto a polarizarnos, ¿no? A ver, o todo blanco o todo negro. A lo mejor el niño que en la pantalla pudo responder súper bien y que tu hijo no lo hizo, no se convirtió ya en el que sí sabe y tu hijo el que no sabe, que esa es la angustia que le genera a muchos papás. Y justo la madurez está determinada en muchos sentidos por esa capacidad que tenemos para recibir el guamazo de la frustración y ayudarle al niño, o yo primero, irla acomodando de tal forma que yo entienda que tengo que ser paciente. Lo he dicho en otras ocasiones, en la playa nunca vas a ver un roble, ¿no? No sé si se han fijado, pero en la playa no hay robles. La madera del roble es muy dura. Con un viento fuerte, ¿qué pasa con algo muy duro, muy rígido? Se rompe. En la playa hay palmeras, porque los huracanes requieren de algo que sea flexible. A veces hasta se acuesta la palmera, ¿no? Bueno, ahorita papá, mamá, tienes que en algún momento casi acostarte y ser flexible antes de romper la relación o antes de condenar a tu hijo que ya es un perdedor o que es un gran éxito. No es verdad, tenemos que ser más maduros. A muchos padres yo les pregunto siempre, ¿cuántos años tienes? 40. ¿Tu hijo? 15, 20. Bueno, yo esperaría que 40 sea mucho más maduro que 15 o 20. Si esa imagen interna no la mantengo y no lo recuerdo que me toca ser el más maduro y en una circunstancia crítica como esta, a mí me toca modelarle a mi hijo cómo manejar la agresión, si en cambio le respondo con enojo, desesperación, depresión, pues estamos tronados. Qué importante, sí, qué importante también esta parte, ¿no? O sea, siempre voy a ser más grande que mis hijos. Claro. O sea, aunque mis hijos sean adultos, siempre la responsabilidad tiene que recaer en mí. Pero fíjense, lo que estamos viendo es una crisis muy fuerte que está tocando a todas las familias que nos están viendo y a todo el mundo a muchos niveles, ¿no? Entonces quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio, que es de un papá que le está tocando la crisis a muchos niveles y esto es lo que nos están hablando mucho para decirnos que está sucediendo. Vamos a ver qué le podemos decir para ayudarlo. Acompáñame a verlo. Ahorita yo me las he visto difícil porque para la escuela de mis hijos me han pedido que puedan tener un medio para conexión para sus clases, como son pues laptops o computadoras, y los maestros están exigiendo que tenga cámara, que se puedan ver en pantalla, y pues ha sido difícil porque en ocasiones 2 de mis 3 hijos tienen clase a la misma hora y pues con un solo aparato pues a quién conecto y a quién le digo que no se conecte. Mi esposa también me está exigiendo comprar 2 laptops y pues no son baratas, son arriba de 10,000 pesos y ahorita como está la situación
situación, ¿de dónde? Ella dice que yo soy el hombre de la casa y debo proveer todo, pero pues ahorita he tenido dificultades en el trabajo y no me ha dado para poderlas comprar. La otra situación es que mi hijo pequeño pues va entrando a primero de primaria, pues obviamente no sabe utilizar la computadora y mi esposa y yo no somos tan buenos en el manejo, entonces nos cuesta trabajo poderlo conectar y que haga sus actividades. Yo hablando con mi esposa le he dicho que prefiero que el niño pierda este año y pues no hacer tantos gastos y pues tampoco presionarlo a él porque le es difícil, si nosotros no sabemos y él tampoco le es difícil. Yo prefiero que mi hijo tenga una infancia feliz, que él esté tranquilo, de por sí ahorita él está estresado con toda la pandemia y estar encerrado y más estrés por la escuela, pero mi esposa dice que le estamos truncando su futuro al hacerlo perder este ciclo. Con mis otros 2 hijos no tengo problema. Esta nueva normalidad no solo ha traído problemas económicos, sino también problemas en el matrimonio, problemas familiares. Bueno, hasta problemas con los maestros hemos tenido que nos exigen ciertas cosas que no podemos comprar. Muchísimas gracias por este testimonio y te quiero decir que en esa posición estamos la mayoría de las personas teniendo crisis en muchos niveles. ¿Qué le podemos decir? Retomando los comentarios anteriores con respecto a las emociones, por ejemplo, en este caso de los padres, si bien decimos que son los responsables de manejar las emociones de los niños, también hay que darles un espacio a los padres, porque los padres pueden colapsar. Y entonces, si el padre también le enseña al hijo a expresar sus emociones con el ejemplo, el hijo va a poder entender que no está mal expresar que está triste, que está frustrado. El papá también puede expresar eso, porque si no, ¿dónde se desahoga? ¿Dónde saca esa frustración? Y eventualmente el papá y la mamá que se están frustrando por cuestiones económicas, por no saber manejar o apoyar a los hijos en cuestiones tecnológicas, pues ¿en qué va a derivar? Probablemente en agresión familiar. Y entonces lo que hay que también darles a los papás es esa oportunidad de poder transmitir sus emociones. Estoy triste, hijo, porque el trabajo está mal o por esto o aquello. Entonces, sí darles también la opción a los papás de poder tener una liberación. Sí, ¿no? porque también están teniendo crisis de pareja, como lo que estamos viendo Así aquí, es. ¿no? Y otro punto importante que he hablado en otras pláticas con respecto, por ejemplo, a la inteligencia y al plan de vida, entender que la parte académica es una parte del plan de vida, es una parte del desarrollo personal, no es todo. Y entonces podemos desarrollar ahorita otras habilidades que van a favorecer y a promover el desarrollo de los chicos, incluso de las personas que ya estamos más grandes, pero que no necesariamente están relacionados a la academia. Y finalmente, con respecto a lo que comentaban de ser feliz o ser exitoso, yo creo que se puede ser ambos. Hay que entender o saber transmitir que el conocimiento es funcional y todo lo que nos es funcional nos motiva. Si nosotros enseñamos que lo que se está aprendiendo sirve para algo, eventualmente nos va a motivar. A veces no queremos aprender o se nos hace pesada la parte académica porque decimos, pero cuando le encontramos la funcionalidad, en verdad hay una motivación por querer seguir. Oye, Ale, pero ahorita, por ejemplo, este papá nos está diciendo, estoy entre la decisión de si pierde el ciclo escolar o atiendo las emociones. Yo creo que muchos papás están en esa disyuntiva. ¿Qué les dirías? Sé que no es fácil, pero ¿qué les dirías a ellos? Bueno, algo que comentaban anteriormente es que en la escuela se adquieren, además de conocimientos, otros elementos. Hay que ver qué elementos yo le puedo dotar a mi hijo en casa. Elementos como la colaboración, elementos como la organización. Al final hay niños que tal vez no pueden generar en cierta etapa un método autónomo de estudio porque su estructura cerebral todavía no se lo permite, no se permite automonitorear, no se permite planear, pero están en una etapa en la cual se están desarrollando esas habilidades. Entonces, si yo le digo a mi niño, enséñame qué vas a hacer en el día, piensa qué es lo que quieres hacer en el día, ya estoy enseñándole a programar. ¿Cómo puedes ayudar a tu mamá? ¿Cómo me puedes ayudar a mí? Ya estoy enseñándole a cooperar. Es decir, puedo trabajar otras cosas. Y también con el ejemplo, ¿no? Lo que decíamos un poco, porque unas dinámicas que yo he estado observando también en las familias que estoy atendiendo y en la mía propia, es de repente darte cuenta, bueno, pues tal vez yo tengo 5 minutos, entonces yo en este momento puedo apoyar a la familia, pero entonces después mi hija tiene 5 minutos, entonces ella me trae un vaso de agua porque sabe que yo estoy ocupada. O sea, estamos así como compartiendo esto de yo en qué momento puedo apoyar, tú en qué momento puedes apoyar, y eso también es aprendizaje. Aquí y eso también, ¿no? Un planteamiento que a mí me gustaría hacer, Cris, es justo porque hay un choque de ideas en esta familia, ¿no? Él dice, está difícil, no se puede, y ella dice, ¿cómo que no se puede? Sí se puede. Creo que en la medida que, imagínate un triangulito, ¿sí? En donde los extremos están papá y mamá.
y en el centro tenemos que fijar algunos objetivos o algunos valores, ¿sí? Es elemental que como padres compartamos ese valor o ese objetivo, porque si el objetivo de papá va para acá, no se puede, y estoy convencido, y tengo la creencia, porque además aquí yo pensaría en descartar que no tuviera depresión este papá. Claro. Pero si quieres, les explico. Sí, no, es que me parece importante, tenemos 20 segunditos. Okay. Entonces, el punto sería, si estas familias pueden unificar criterios, valores, cuando van a ese objetivo, ambos se van acercando uno y el otro. Pero si son diferentes, van a tener un tema. Claro. Ahorita nos dices cómo pueden hacerlo juntos. Vamos a un corte y en un momentito regresamos. Javier Antonio Soriano Hernández desapareció en el municipio de Mexicali, Baja California, el 4 de febrero de 2002. Rodolfo Aníbal González Aguilar desapareció en el municipio de La Paz, Baja California Sur, el 5 de mayo de 2014. Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Constantemente. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza y como cada martes pedimos de su colaboración en caso de que tenga información o datos de las personas que les voy a mostrar en algún momento que desafortunadamente se encuentran desaparecidas. Los teléfonos a los que se pueden comunicar van a aparecer en sus pantallas. La primera persona que está desaparecida es Luis Manuel Bedoya Hernández, quien desapareció en Hacienda Clavería, Prados del Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y desapareció el 24 de noviembre de 2019. Él es Luis Manuel Bedoya Hernández. Está viendo la fotografía en este momento en su pantalla. Recuerde que su colaboración es muy importante. La siguiente persona que le muestro es Ángel Adrián Delgado Solís, quien desafortunadamente desapareció en calle Hidalgo, Colonia Barrio Candelaria, Ticomán, en la alcaldía de Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, el día 5 de septiembre de 2020. Él es Ángel Adrián Delgado Solís. Están apareciendo los teléfonos en su pantalla en caso de que tenga información. La siguiente mujer que está desaparecida es Leslie Mariana Fuentes Escoto, que desapareció en calle 7 y Bordo de Xochiaca el 17 de septiembre de 2020. En este momento está viendo la fotografía en la pantalla. Ella es Leslie Mariana Fuentes Escoto. Favor de comunicar si es que tienen información sobre estas personas. Los teléfonos están en su pantalla. La siguiente, por favor, es Carlos Francisco Guijosa García, quien desapareció en calle Olivos entre Laureles y Jacarandas, en Tijuana, Baja California, el 7 de junio de 2020. Él es Carlos Francisco Guijosa García. Favor de colaborar en caso de tener información. Y la siguiente persona es Alaya Zoe Tepos Grajales, quien desapareció en calles Aquiles Cerdán, lote 1, esquina 16 de septiembre, en Chalco, Estado de México, el 27 de julio de 2020. Ella es Alaya Zoe Tepos Grajales. En este momento está en pantalla su fotografía. Y el teléfono también está en su pantalla en caso de tener información. Y la siguiente persona es Suri Saraí Herrera Acuña, quien desapareció en Cerrada de Cráter Ticho, Manzana 36, lote 8,
Colonia Selene, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, el 26 de septiembre de 2020. Ella es Suri Saraí Herrera Acuña. Está apareciendo el teléfono en su pantalla en caso de poder apoyar con algo de información. De igual forma tenemos a Yoali Guadalupe Hernández Contreras, quien desapareció en Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y desafortunadamente desapareció el 1 de octubre de 2020. Ella es Yoali Guadalupe Hernández Contreras. En este momento está viendo la foto en su pantalla y, como siempre le recordamos, se puede comunicar a los teléfonos que de igual forma están apareciendo en caso de tener información, y como siempre le agradecemos de su colaboración. Y continuando con nuestro tema de hoy sobre la educación a distancia y los retos que esta implica, vamos a ver un sondeo en el que las personas nos contestaron qué es lo que como padre les ha frustrado en este ciclo escolar. Vamos a verlo. Pues la economía, que no estábamos preparados económicamente. Y eso los lleva a alterar a la familia, el ambiente familiar. No saber qué hacer con los hijos, no tener actividades para que desarrollen, no saber cómo manejarlo, porque no estábamos preparados, nos tomó por sorpresa. A lo mejor un poco el que tienen que estar presentes un poco más que antes nada más iban y se los dejaba el cargo a los maestros. Y ahora pues es diferente, un poco tienen más los padres la responsabilidad también. Ahorita se afectó, porque si no tenía computadora o no tenía el celular que agarra bien la aplicación que necesitan, pues sí se tuvo que hacer un gasto extra. Como que la calidez entre los maestros y la escuela con ellos, aunque estén presentes a distancia, pero esa parte como que no me adapto todavía, ¿no? Pues no siento así que haya la calidad, ¿no? de enseñanza, o sea, es muy diferente que estés viendo la tele que esté el maestro, oigan, así paso por paso. Esa es mi frustración, ¿no? No sabemos cuándo va a terminar esto y cuándo van a ser las clases presenciales. Tanto como frustrado no, pero sí presionado. Le reitero, porque ahora nos estamos dando cuenta de la función, de la multifunción que tienen los maestros, ¿no? Pues digamos que esa es la parte positiva también, ¿no? Que hemos valorado una vez más a los maestros, cosa que hemos dicho una y otra vez que es fundamental. Pero bueno, sí, la frustración de todo lo que está sucediendo. Miguel Ángel, nos quedamos ¿cómo le hacemos como papás para ponernos de acuerdo, aunque estamos ahorita con crisis todos y sintiéndonos frustrados, para ponernos de acuerdo en un fin común para ayudar a nuestros hijos ahorita? Lo primero es regreso a mi principio de realidad. Yo no puedo hacerme fantasías de algo que no va a suceder. Si yo me armo algo irreal, con este papá que nos compartió, que nos hizo favor de compartir, yo lo escucho y me da la impresión de que está deprimido este papá. Y si tú estás deprimido, difícilmente vas a tener ganas de decir, vamos, échale. No puedes. E incluso hacer un juicio sobre ese papá sería grave, ¿sí? Sería terrible. Hay que atender a este papá. Claro, claro. Principio de realidad. Está triste, está deprimido, necesita desahogarse, porque a veces cuando tú hablas, lo que te cura en terapia es ponerle palabras a las emociones. Es sentirte que tus sentimientos son validados, que eres reconocido como alguien que a lo mejor es una locura lo que tú estás sintiendo, pero cuando tú lo puedes poner en palabras, que le llamamos simbolizar, ¿no? Es un acto de curación ese, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, partiendo de este principio, no vamos a dar fórmulas mágicas. Primero, entender cuál es el problema. El 50% de la solución de un problema es saber cuál es el problema. Aquí hay un papá que parece que está desmotivado, parece que está deprimido. Hay una mamá con una buena dinámica, una buena energía que dice, vamos, aunque no sé si la mamá está participando con dinero, con actividades, ¿no? Pero sí creo que el tema, y retomando lo que ahorita dicen los papás, ¿qué es lo que los papás están sintiendo? A mí me parece que muchos papás de pronto se sienten muy frustrados también porque si no tienes herramientas para accionar, para volverte parte de la solución y no parte del problema, entonces te quedas paralizado. Hay que leer, hay que estudiar. Si de pronto te metes a leer algo, ya sea en la computadora, en un cuento o algo por ahí, la creatividad tiene que ser nutrida, pero no se nutre solita. Hay gente que sí, de manera natural les fluye la creatividad, pero cuando no eres la bomba de creatividad, leer
te permite conectar ideas de otros, de todos. Informarte, ¿no? Informarte, por supuesto. Pedir ayuda también me parece que puede ser importante, inclusive entre los profesores, ¿no? A ver, vamos... Totalmente eso que comentar. acabas de decir. O sea, acabas de decir un punto muy importante, que también la tecnología nos está sirviendo para acercarnos ahora con una mayor facilidad a los profesores. Entonces, por ejemplo, en el caso del señor, claro que sus necesidades lo están rebasando, ¿no? Y los recursos lo están rebasando y por eso cae en esta frustración. Sin embargo, por ejemplo, quizá no es necesario que pueda sacar al niño de la escuela, ¿no? Decir, no estudias, ¿no? Porque también son cargas importantes, sino puedo comunicarme con su profesor a través de un mensaje, a través de las mismas computadoras de los otros niños, para que me dé algunas actividades que yo puedo proporcionar y que aquí tenemos que trabajar en equipo, precisamente por eso, porque existen muchas nuevas paternidades. Claro. No existe, o sea, me refiero a que los roles de género a veces nos hacen mucho daño porque nos generan culpas. Yo debo de ser el proveedor absoluto, yo debo de ser la cuidadora absoluta, y no. Y aparte, sabes que también, ahorita que dices eso, es que me llama mucho la atención porque una de las cosas que nos decimos es, tengo que saber. Exacto. Tengo que saber. Entonces, ¿cómo voy a pedir ayuda? Tengo que saber. Y a mí me parece súper importante en este momento darnos cuenta que todo lo que estamos viviendo es nuevo para todos. O sea, todos estamos en una realidad que nunca habíamos vivido. Entonces, pedir ayuda a tú cómo lo estás haciendo, tú qué estás haciendo, ¿no? Eso me parece que es importante. Y justo hablando de esto, bueno, pues tenemos a Sandra que nos hizo una cápsula muy bonita para que nosotros veamos cómo podemos también acceder a esta información y ayudar a nuestros niños. Acompáñame a verlo. Para el tema del día de hoy platiqué con una queridísima maestra, ella tiene años trabajando con niños, sobre cómo la pandemia nos ha afectado, nos ha venido a cambiar de una manera tan repentina y tan súbita. Preparar las clases está siendo muy complicado, ¿no? Y estar en junta con los papás, preparar, ponerte a estudiar para hacer esto. Estamos trabajando un promedio de 10 horas diarias, ¿no? Seguidas. También para las familias ha sido un reto aprender de tecnología para los niños, para los papás que no estábamos acostumbrados a descargar programas, a hacer las tareas en línea, a mandarlas, a descargar libros incluso en línea. Afortunadamente muchos tenemos acceso a estos recursos, pero no todos lo han podido hacer y eso es uno de los principales retos que ha implicado esta nueva forma de educación a distancia. Esta metodología y ahora tienen que meterse y aprender a manejar esta plataforma. Ya no le pongas tantos conocimientos a los niños porque los niños ahorita están en un proceso de mucha frustración, de mucho miedo, entonces hay que cuidar todo lo que es lo emocional del niño. La casa de pronto se volvió escuela, oficina, gimnasio, centro de terapias, restaurante, sala de cine, lugar de esparcimiento y de entretenimiento. Entonces, los papás nos hemos tenido que preocupar por destinar un espacio físico adecuado para que los niños puedan estudiar, además de conseguir los medios y la tecnología. Al principio no teníamos tal vez los dispositivos, era todos peleando por el uso de la computadora, si afortunadamente la tienes o si tienes un teléfono celular o tienes una tablet, pues de qué manera se va a distribuir el tiempo de uso de cada uno de estos aparatos y recursos. Además, como todo es tecnológico y tiene que ser muy dinámico porque si no los niños se aburren y no es la misma participación que tienes en la pantalla a la que tienes en clase. En clase vas, te mueves, los paras, los sientas. Y aquí, en primer lugar, tienes un tiempo muy reducido y dentro de ese tiempo tienes que cumplir, dar explicar cómo se hace en la plataforma, la clase, el concepto de la clase, más que no se aburran. Entonces es todo un espectáculo. O sea, de veras que sí, yo creo que estamos aprendiendo, los maestros estamos aprendiendo realmente mucho, ¿no? Los maestros han tenido que ser muy creativos, pero desde casa también hemos tenido que encontrar la forma de motivarlos y de motivarnos. Hay que equilibrar la parte emocional. Los niños de pronto sí se ponen irritables, están ansiosos. Al principio, cuando empezaba todo el tema de la enfermedad, pues estaban preocupados, algunos incluso deprimidos porque pues no pueden ver a sus amiguitos. Se cambió
radicalmente su rutina, tal vez estaban muy acostumbrados a ir con sus abuelos, con sus primos, jugar con otros niños les hace falta. Claro, muy interesante todo esto porque sí es la realidad que estamos viviendo, pero a mí me gustaría preguntarte, Ale, ¿hay algo positivo que hayamos ganado de la educación en casa? Sí, por supuesto. Una es el acercamiento con los hijos, ¿no? El acercamiento con los hijos es importante porque muchas veces el papá con la dinámica de trabajo salía a trabajar, regresaba a casa y había muy poca comunicación, solo que ahora lo que estamos extrañando es la soledad. Estamos extrañando ese espacio en el cual estábamos solos o estábamos con nuestros pensamientos. Eso es importante, porque si bien la socialización se sabe que promueve cambios en el cerebro, que promueve un crecimiento de los recursos cognitivos, en exceso tiene el efecto contrario. Entonces, una recomendación sería que tuvieran un espacio de 5 o 10 minutitos de aislamiento, tanto papá, mamá como los hijos. Así, tú ten tus 5 minutitos libres. Algunos tendrán la oportunidad de irse a la azotea, algunos tendrán un patio, algunos encerrarse al baño, pero no lo sé. Pero sí es importante también ahora el aislamiento. ¿Para qué? Para hacer un análisis de conciencia, un análisis personal. Y probablemente al final, que creo que esto podría ser una herramienta útil, hacer un reconocimiento de lo que se hizo en el día. Al final, como familia, ¿qué se hizo en el día? ¿Qué se logró? ¿Para qué? Para validar las emociones, para validar lo que el niño pudo hacer, prendió, atendió la computadora, lo que la mamá alcanzó a hacer, lo que el papá, pero al final dormirse con una satisfacción y no con un sentido de frustración y no con un sentido de enojo, con una emoción positiva. ¿Para qué? Para favorecer los procesos de restauración del cerebro, el descanso y que al otro día tengamos energía y motivación para empezar. Buenísimo. Sí. Y a mí me gustaría agregar algo a lo que dices que es sumamente importante, y es que, en mi opinión, nos dio la maravillosa oportunidad de estar contigo mismo, de conocerte, porque al no estar saliendo y a no estar haciendo muchas actividades, nos hemos volteado a ver como individuos, hemos volteado a ver al otro y hemos entendido la importancia, porque nos estábamos volviendo una sociedad altamente narcisista donde solo yo importo y soy lo máximo. Ahora es lo que yo haga repercute en el otro y lo que haga el otro repercute en mí. Entonces sí nos da esta maravillosa comunidad, ¿no? Nos está dando es. Como este sentido de comunidad que estábamos perdiendo. Que en ese sentido, me parece que algo que hace evidente, por lo menos a este nivel del espacio que aquí se trabaja siempre, es como padre necesitas prepararte. Así como el hijo va a la escuela, sí, también como padre necesitas informarte. Y para eso déjame hacer un pequeño comercial. Izcalti, año con año, en el mes de octubre, hacemos un evento masivo y gratuito, ¿sí? Este año estamos celebrando nuestro 10º ciclo de conferencias para padres, en donde además tenemos una invitadaza especializada, Cristina Jauregui nos va a hacer el favor de acompañarnos, ¿no? El tema del ciclo es justamente crisis y oportunidad, cómo enfrentar esta nueva realidad, ¿no? Vamos a tener toda una semana de 2 conferencias diarias, de lunes a viernes. El sábado van a ser 3, un taller temprano para niños y 2 conferencias. Esto es en línea, todo es en línea. Se pueden inscribir en www.izcalti, con I latina y con K.com. Es completamente gratuito y vamos a dar, pues, neuropsicólogos van a estar hablando, terapeutas de pareja y familia, algunos especialistas en senectud. Hay desde diferentes enfoques una orientación psicológica. Cris nos va a hablar de la felicidad, ¿no? De cómo conectar ahí con la felicidad. Y creo que va a ser una experiencia muy buena. Casi siempre decimos es muy caro el psicólogo, a dónde ir. Bueno, aquí hay un espacio gratuito, tenemos lugar para 500 personas en cada conferencia, se puede inscribir a cada conferencia y creo que es una oportunidad que no se pueden perder. Y esto lo conecto con esto. Cada día más, ¿no? La tecnología nos va obligando a alfabetizarnos también en ese sentido, ¿sí? Hoy los abuelitos están aprendiendo, hoy los papás están aprendiendo, y qué bueno, porque es lo que viene. Vidal Schmil por ahí el otro día comentaba que ya la educación en unos cuantos años ya no va a haber escuelas, ¿no? Parece que el sistema se va a ir moviendo de tal forma que la educación va a ser mucho de esta plataforma, ¿no? Ya veremos. Lo que sí creo que hoy porque ahí lo que perderíamos es la sociabilidad, ¿no? O sea, estar con el otro, con los pares, que es una de las cosas que ahorita nuestros niños extrañan mucho, Miguel Ángel. Por supuesto, pero seguramente va a haber cambios, Cris, porque la puedes obtener desde otros sitios. Claro, ¿no? claro. Vamos a tener que buscar otras esferas donde eso suceda, pero a mí eso es una de las cosas que más me preocupa ahorita. Por ejemplo, yo lo que escucho a mi hija, y bueno,
no es una adolescente, ya es una mujer hecha y derecha, tiene 21 años, es extraño a mis pares, extraño a mis amigos. Oigo a los chiquitines también decir lo mismo, ¿cuándo voy a regresar a ver a mis amigos? O sea, Claro. como toda esta convivencia, ¿no? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula de un maestra, perdón. Hola, buenas tardes. Yo soy Rosa María Luna García. Trabajo en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, de la localidad de Jacarandas, perteneciente a la zona 105 Jalapa Foráneos. Y yo atiendo al grupo de tercero B. Para mí la educación a distancia ha representado un reto, porque me permitió incluso descubrir nuevas habilidades y fortalezas, vencer miedos al uso de las tecnologías, ya que he realizado con mis alumnos, les he hecho videos, audios y he realizado videollamadas con ellos para que ellos se sientan un poco más acompañados. He aprendido también a ser empática con los padres de familia y los padres con sus hijos a la vez, ya que hay padres que trabajan y tienen poco tiempo de estar con sus hijos. Ahora con esta contingencia ellos pueden estar un poco más con ellos. Los padres han sido un pilar muy fuerte en esta enseñanza a distancia, ya que ellos han apoyado y han tenido la disposición de trabajar con sus hijos desde casa. También me ha permitido buscar alternativas para hacer ajustes con apoyo de USAED, particularmente a los alumnos que necesitan diferentes estrategias o diferentes aprendizajes, y el trabajo colaborativo con los especialistas de mi centro de trabajo, como lo son la maestra de artes, el maestro de educación física, la maestra bibliotecaria, la maestra encargada de protección civil. Gracias a este conjunto hemos podido avanzar, hemos podido llevar hasta las casas los aprendizajes que nosotros pensamos desde el inicio de ciclo, ya que como es bien sabido, se hace un diagnóstico inicial y al principio ese era mi temor, que los niños no tuvieran esa continuidad en los aprendizajes. Pero gracias a todo esto, a la colaboración de mis compañeros, a la colaboración de los padres de familia y sobre todo a la disposición de los niños, que ellos realmente se sientan motivados, que sientan que no están en casa, que se sientan como si realmente estuvieran en la escuela. Todo esto nos ha ayudado a poder trabajar con ellos. Bueno, qué importante escuchar la voz también de las maestras, ¿no? Lo que están viviendo. Y quería comentar algo al respecto. Sí, que justamente con lo que comentaban del canal de YouTube, de Facebook y las otras redes sociales, existen cápsulas que se han dado en este programa con respecto a la inteligencia emocional, cómo lidiar con el enojo. Entonces, invitar al público a que vayan a esas cápsulas para volver a revisar estos contenidos que, por supuesto, les van a ayudar en esta situación. Muchísimas gracias por promovernos. Claro que sí, recuerden, como ya dijimos al principio, que todos los pueden encontrar en YouTube y en todas las redes que ya les dijo todas Natalia. las redes por sociales. supuesto que sí. Sí, a forma de conclusión, ¿qué quisieras decir? Me gustaría decir que en todas las crisis existe la posibilidad de evolucionar. Está comprobado, ¿no? Todas las crisis por las que hemos pasado como humanidad nos dejan grandes aprendizajes. Sin embargo, debemos de asociar el que todo el tiempo debemos de estar felices. Perdón, porque esas crisis implican sacrificios también. Tenemos que hacer sacrificios porque nos han sacado, no ha sido voluntario, de nuestra zona de confort. Entonces tenemos que adaptarnos y hacer ciertos sacrificios que nos van a permitir crecer. Por supuesto, Miguel Ángel. Yo traigo desde el principio una pregunta en la cabeza y se la hago a mi equipo todo el tiempo, ¿no? Sí hemos vivido cosas terribles, pérdidas de gente querida, ¿no? Hemos experimentado la muerte, hemos visto gente que sobrevive pero queda muy dañada. El encierro nos ha hecho pelearnos feo, ¿no? Yo mismo con mi mujer en algún momento hemos hecho crisis y creo que ser conscientes es muy importante. Y la pregunta que yo me he hecho y que le hago a todo el mundo y le digo al público que por favor se haga esta pregunta, en esta crisis, ¿qué quieres ser? ¿Parte del problema o parte de la solución? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces, ser proactivos, ser generosos, hacer comunidad. Ahorita que hablaban de el señor que no tiene el iPad, ¿no? Escuchaba una conductora de radio, de televisión, que decía
Estamos organizando un grupo de mamás de las iPads que ya no nos sirven, que ya no ocupamos, que las tenemos arrumbadas. Vamos a donarlas. La comunidad judía tiene este sistema muy bonito, ¿no? Ellos ponen un espacio donde aquí tengo una computadora, aquí tengo un sillón que ya no ocupo, alguien lo requiere y la gente sin ser abusiva va y toma las cosas. Entonces, también esa educación creo que es la que tendríamos que ir buscando. ¿Cómo hacer comunidad? Obviamente la primera es tu familia. Si tu familia no puede, pues claro. bueno, ir a lo extenso. Claro, hacer comunidad y ayudarles ¿no? Conclusión. Yo pensaría que el conocimiento es la clave del desarrollo. Y el conocimiento, no solo hablo del conocimiento académico, sino de todo este conocimiento que nos permite la crisis, que nos permiten los desafíos. Entonces, conocernos como papás, como niños, como personas, como individuos, porque antes de ser papá soy un individuo, antes de ser mamá soy un individuo que tiene emociones, que tiene anhelos, que tiene deseos. Entonces, conocernos, creo que esa sería mi conclusión, que veamos al conocimiento como la clave de nuestro desarrollo y que lo utilicemos. Claro, importantísimo. Nat, a ver, ¿qué nos están diciendo en redes? Nos dicen en redes, Naibaf Erriuga, yo ayudo a mi hijo en sus tareas solo por cumplir con lo que piden los maestros. Después explico lo más importante, ya no me importa si es excelente estudiante, solo que comprenda, además que él quiere tener contacto con sus compañeros. Una profesora nos manda su testimonio y nos comparte, mi esposo falleció hace 15 días por causa del COVID. Era transportista y hacía rutas especiales a hospitales COVID. Tengo alumnos que también han perdido a su padre o algún familiar ha estado enfermo. En este momento debemos acompañarnos, ser empáticos. La escuela de la vida nos está mostrando otra realidad. Sonia Macías Lavín nos dice, es importante reconocer que en este tiempo de pandemia es para revisar relaciones familiares, aspectos socioemocionales y convivencia. Son aprendizajes fundamentales para su desarrollo personal. Y de igual forma otra maestra nos escribe, Diani GC, yo soy maestra de preescolar en Ciudad de México, es un desafío, un reto y una oportunidad de aprender a distancia durante este confinamiento me ha representado un cambio de actitud de conciencia. Para mí es importante que sigan aprendiendo, pero también que las familias estén motivadas y se sientan bien al hacer un esfuerzo. Yo trato de motivarlos con frases positivas y reconociendo su esfuerzo. Y en Twitter nos comparte Jocelyn, a final de cuentas, por experiencia propia, les cuento que un profesional triunfador no es aquel que siempre obtuvo calificaciones perfectas ni aquel que nunca reprobó. A las empresas les importa más subir a las jefaturas a quienes saben socializar, aquellos que saben negociar. Y en otro tuit nos ponen, claro que es importante el bienestar emocional, por eso debemos intentar dejar a los niños jugar, aunque sea un ratito en línea con sus amigos o llamarse para que platiquen un ratito. Claro, importantísimo todo esto que estamos diciendo. Hay que atender como todas estas áreas que me parece que son fundamentales y sobre todo gracias a las maestras y a los profesores que nos están escribiendo que sí es cierto, para ustedes está siendo un reto fuertísimo lo que tienen que estar enfrentando las maestras, los profesores, pues ellos mismos a su vez, muchos son padres de familia, ¿no? Y todo lo que tienen que estar haciendo, aparte de dar clases a nuestros niños, también atender a los suyos propios, ¿no? Y bueno, quédense con nosotros porque en el siguiente bloque nuestro tema es ¿por qué y para qué hablar de la salud mental? Recuerden que es muy importante que nosotros justo ahora sí que todo este momento hemos estado hablando de la importancia de la salud mental para que todos nosotros estemos tranquilos, para que podamos enfrentar los retos que estamos viviendo, para que podamos estar mejor en nuestro día a día con nuestras familias, con nuestros niños, para atender las cosas que nos está poniendo esta pandemia como de reto. Entonces, quédense con nosotros porque esto va a ser en el último bloque que vamos a tener. Muchísimas gracias. De veras, gracias a los tres, gracias por el trabajo que están haciendo. Gracias. Y bueno, por supuesto que nos vemos en la conferencia de Izcalti. Yo voy a estar el sábado. El sábado 17. El sábado 17 yo voy a estar hablando sobre la felicidad. Es gratuito, aparte toda la semana. De veras, es una maravilla lo que están haciendo para todos los papás, mamás, los maestros, para todos. Así es que acompáñenos, por favor. Quédense con nosotros en Diálogos. Vamos a un corte, pero por supuesto en un momentito estamos de regreso. Regresamos al cine a vivir los mejores estrenos. Ven los jueves de estreno Cinépolis. Compra tus boletos vía app o web y no te pierdas Sin tiempo para morir, Duna, Mujer Maravilla 1984, Los Croods 2, Una nueva era, Medios Hermanos y Los trapos sucios se lavan en casa. Ya estamos al aire con la nueva temporada de La Cachi Cachiporra. Los esperamos los sábados a las 12 del día. No se lo pierdan.
Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la intención de extinguir los fideicomisos es poner orden y transparentar los recursos públicos que se entregan a los beneficiarios. Dijo que los deportistas, científicos, artistas e investigadores no deben preocuparse, pues seguirán recibiendo sus recursos de manera directa. Lo único que se va a hacer es una revisión para saber cómo se están ejerciendo esos presupuestos, de haber control y vamos rápido a saber si estaban bien aplicados los fondos. Lo que queremos es que se transparente todo lo que tiene que ver con el dinero del presupuesto. Durante el informe El Pulso de la Salud, el subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell, hizo hincapié en que la pandemia de COVID-19 continúa activa, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir generando conciencia sobre el riesgo sanitario. Recordó que esta emergencia sanitaria continuará por un largo tiempo. Las predicciones en todo el mundo es que seguirá por un tiempo largo, con la esperanza de que al tener una vacuna o más de una vacuna que pudieran ser eficaces, en su momento efectivas, pudiéramos tener un control significativo a nivel mundial de esta epidemia. Este martes, el huracán Delta se fortaleció a categoría 4 y presenta vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Se espera que en las próximas horas llegue a costas del sureste mexicano. En tanto, se pronostica que los remanentes de la tormenta Gama sigan afectando la península de Yucatán con intensas lluvias sobre esta región. Asimismo, se mantendrá el ambiente frío sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Y en la cultura, este martes comenzarán en línea las actividades del encuentro de oralidad y lectura de las infancias de la Mate y el Cezontli. La cita es en punto de las 12 horas a través del perfil de Facebook Alas y Raíces. Es todo en Cada Hora en la Hora. Le recuerdo que en punto de las 12 del día lo esperamos con más información del acontecer nacional e internacional. Y a las 12 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano. En tanto, quede aquí en la señal del 11. Javier Antonio Soriano Hernández desapareció en el municipio de Mexicali, Baja California, el 4 de febrero de 2002. Rodolfo Aníbal González Aguilar desapareció en el municipio de La Paz, Baja California Sur, el 5 de mayo de 2014. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y ahorita, como ya te había yo comentado, vamos a hablar de por qué y para qué hablar de la salud mental. O sea, por qué es importante que pongamos este tema sobre la mesa. Y para hablar de esto le doy los buenos días al doctor Gabriel Eugenio Sotelo Monroy. Él es director de gestión de servicios en Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Es profesor de salud pública, inscrito como investigador de ciencias médicas en el Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud, expositor en eventos académicos nacionales e internacionales sobre temas como derechos humanos, salud mental, discapacidad, legislación, en fin, muchísimos temas. Y atención de desastres, calidad de la atención médica, ética médica y equidad. Pero bueno, antes de hablar con él, buenos días. Buenos días. Acompáñame a ver el siguiente material. ¿Conoces qué es la salud mental? ¿Crees que el realizar ejercicio y comer bien ayuden para mantener la mente en forma? Contrario a lo que se pensaba antiguamente, los especialistas en salud mental no solo existen para atender las crisis de personas con algún trastorno mental, sino también como un apoyo preventivo para mantener el bienestar en aquellas personas que, si bien no presentan un padecimiento como tal, sí se someten a múltiples presiones de la vida diaria. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán por qué es importante cuidar nuestra salud mental y cuáles son los cambios que se deben hacer en la vida cotidiana para prevenir que se altere nuestro bienestar.
Bueno, pues empecemos preguntando qué es la salud mental. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y como para hacer una cita exacta, me voy a permitir leer ese pedacito, que es el estado de bienestar en el cual los sujetos se dan cuenta de sus aptitudes, que pueden confrontar presiones cotidianas de la vida, es decir, lo que nos sucede de forma cotidiana, y para poder trabajar y contribuir en su comunidad. En otras palabras, es el equilibrio que encontramos las personas consigo mismo, nuestra relación con los demás y con nuestro entorno. Es decir, es esa forma de desenvolvernos de forma cotidiana, no necesariamente en situaciones solamente extremas. ¿Y cómo podemos saber si realmente yo tengo salud mental? Tal vez yo considero que sí me relaciono bien o que la forma de relacionarme es adecuada. Yo en ese sentido considero que como que hay una serie de elementos, es decir, es muy difícil decir con una sola variable, por ejemplo, que nuestro estado de salud es A o es B, mental. Por dar el caso de la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus hacemos una medición y podemos decir tiene tanta glucosa en sangre y posiblemente los asociamos a una serie de signos y síntomas, ¿no? El caso de la salud mental es un poquito más complejo. Es decir, son como distintas variables para poder saber nosotros o nosotros hacia los que estamos a nuestro alrededor, saber si hay algún problema con ellos mismos. Por ejemplo, la forma en que del autoconcepto, decir cómo nos vemos a nosotros mismos. No es lo mismo alguien que diga me siento bien, estoy contento, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, a alguien que diga es que no quiero ir, no quiero salir, todo me sale mal. No sé si me explico. Es como que hay una serie de elementos. También cómo nos relacionamos con las personas cercanas, es decir, si nos la pasamos peleando, discutiendo, si estamos enojados, si estamos tristes. Es decir, hay una serie de variables que al hacer los profesionales de la salud mental una serie de test, de entrevista clínica, pues pueden llegar a determinar y orientar que esa persona puede tener un problema o no. Ahora, nada más quisiera aclarar algo también. El trastorno, la salud mental y la no salud mental, igual no es solo un tipo de enfermedad. Mucha gente piensa o pensamos que cuando hablamos salud mental es versus trastorno mental versus esquizofrenia, por decirlo. Sí, sí. Y no es así. Es decir, dentro de ese gran gama hay muchas enfermedades. Claro. Ansiedad, depresión, esquizofrenia. O sea, el abanico TDAH, es muy amplio. O sea, hay un gran abanico, no hay un solo, por decirlo, no hay una sola casilla, son muchas casillas, ¿no? Claro. Doctor, y en este sentido, ¿es lo mismo hablar de salud mental que de salud emocional? No. Bueno, ahora sí que voy a decir sí, pero no. Porque salud mental es el gran concepto. Es decir, es como el paraguas que es cubre como el todo. gran paraguas, y la salud emocional solamente se refiere a nuestras emociones, a nuestro pensamiento. Digamos que es un gajo de ese paraguas, ¿no? Pero si se relaciona, por supuesto que sí. O sea que, por ejemplo, si nosotros estamos teniendo problemas en esa área, sí estamos hablando de un problema de salud mental. Sí, que se puede manifestar de diferentes maneras. Sí, claro. Igual, ¿no? Es decir, por hace rato decía que puede haber varias variables que a la hora de que se hace la valoración dicen, caray, quizá esta persona tiene depresión, pero tiene cuestiones de ansiedad. Claro. O sea, ahora, no hay un solo signo síntoma que nos denote solamente este problema. No, es como multifacético, ¿no? Exacto. O sea, hay que verlo desde muchos puntos de vista. Ahorita que estamos nosotros en estas situaciones, en esta circunstancia de la pandemia, del confinamiento, que se ha alargado tanto y que aparte todo nos dice que se va a alargar mucho tiempo más, tenemos que poner atención a nuestra salud mental. O sea, sí puede ser que nos esté afectando este confinamiento y vivir esto del coronavirus y la incertidumbre a la salud mental. Por supuesto que sí. Si retomamos o regresamos un poquito al concepto, es decir, si estamos hablando de la persona, de lo que siente la persona, de la asociación o relación hacia las otras y el entorno, lógicamente que el tema del COVID nos ha modificado drásticamente
nuestras dinámicas, a todos, o por lo menos a la gran mayoría, no sé, 90-95% de las personas nos hemos visto, por decirlo así, entre comillas, obligados a modificar nuestras rutinas cotidianas. Sí, claro. La escuela, no vamos a la escuela, si dábamos clases, no damos clase como lo dábamos, si trabajamos, no estamos trabajando en los mismos términos, y tenemos que tomar medidas que antes quizá muchas personas jamás en su vida los habían tomado. Nosotros como médicos, pues sí, usamos cubrebocas, ciertos equipos de protección personal, por el trabajo, pues sobre todo en cuestiones de infecciones, en cirugía, etcétera, pero ahorita verlo de forma extensiva en toda la gente, por supuesto que sí nos tambalea, ¿no? Claro. Y quizá al principio, como muchas cosas, al principio algunas personas decían, ay, pues esto es una oportunidad, ¿no? Voy a estar en mi casa, voy a estar con mi familia, no voy a estar enfrentando el tráfico todos los días. Pero al tiempo que va pasando esto y que va viendo sus limitaciones por el aislamiento, por la sana distancia, pues lógicamente que empieza a generarse unas reacciones no necesariamente positivas, ¿no? Empieza a haber ansiedad, empieza a haber estrés, empieza a haber angustia, hay una gran incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos ni contra qué estamos. No sé si me explico. Sí, no es lo mismo saber que estamos frente a algo que se puede tratar o prevenir, a estar frente a algo que ustedes mismas lo han visto, en el tiempo se ha ido ampliando el conocimiento de qué es, y en ese proceso a veces dicen, pues sí es bueno utilizar este medicamento, después no es bueno utilizarlo, después sí, en algunas personas es bueno hacer esto, en otras no es bueno hacer esto otro, ¿no? Entonces, sí, es un proceso muy complejo, ¿no? Estamos en el aprendizaje. Ajá, Nos estamos enfrentando a algo que hace meses no teníamos idea que existía y ahora día con día nos llega nueva información. En Facebook muchas personas nos están compartiendo sus comentarios. Vicky Flores nos dice, de verdad sí es importante la salud mental porque todos creemos que estamos bien, pero la realidad es otra. Chio Floret nos dice, la salud mental se define con el control de nuestras emociones y asimismo conlleva a las diferentes enfermedades. Es muy importante la salud mental. Y ahorita que estamos hablando del confinamiento, muchas personas empiezan a ver alteraciones en sus rutinas e incluso en la forma de descansar, ¿no? Hay quienes no pueden dormir, tienen insomnio o personas que incluso quieren dormir todo el día. ¿Qué podemos hacer ante estas alteraciones de nuestros hábitos, de nuestros ciclos de sueño? ¿Estamos hablando de que ya hay tal vez un daño de nuestra salud mental? Bueno, digamos, es una variable, ¿no? Por supuesto que el insomnio por sí mismo pudiera ser un signo o un síntoma de que hay problemas de depresión y de ansiedad. Pero también, si de vez en cuando nos pasa, porque yo creo que el 100% de las personas, en cierto momento, bajo ciertas circunstancias, no hemos podido dormir, ¿no? Eso no es un problema, el tener insomnio de forma aislada. Pero si ya empieza a ser algo muy reiterativo, cotidiano, que de cada 5 días, 3, 4 no puedo dormir, pues por supuesto que es un problema de salud mental y que a la larga le va a ir afectando pues lo que tiene que hacer la persona. Va a amanecer cansado, su capacidad de retención va a ser menor, va a estar irritable, se va a andar dormitando durante el día. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Pues cuando esto ya, digamos, cuando sobre todo yo creo que aquí la alerta es tener insomnio y cuando empieza a ser repetitivo y ya nos empieza a alterar nuestra vida cotidiana, pues lo que hay que hacer es buscar ayuda, ¿no? O sea, ayuda profesional. Ayuda profesional y platicarlo, es decir, también leer, buscar información. ¿Qué tipo de ayuda profesional? ¿Tendríamos que acudir a qué especialista? Pues hay especialistas precisamente en el tema del sueño, que son psiquiatras la mayoría, ¿no? Entonces, dependiendo del síntoma que estamos teniendo, porque ahorita pusimos uno muy claro que es o el dormir demasiado o el dejar de dormir, pero por ejemplo hay múltiples cosas que suceden justamente cuando la salud mental está alterada. Entonces, acudir con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta es lo que nos recomiendan. Yo creo que lo más recomendable primero es tener una orientación. Es como un proceso de búsqueda. Es decir, cuando nosotros tenemos una molestia, la que sea, física, mental, la que sea, si nos ponemos a pensar, generalmente hacemos un proceso de búsqueda, lo platicamos con alguien. Y ese alguien nos dice, pues fíjate que fulanito, perenganito tuvo una situación parecida y fue a tal. Segundo lugar,
que eso nos familiariza o nos da en el entorno donde nos movemos, nos da un poquito de protección, es decir, el compartir esta situación que estamos pasando. Segundo, lo más importante es buscar a un médico, puede ser el de primer contacto, pero esa es una de las debilidades del sistema de salud en general, de que los médicos de primer contacto pues no privilegian la salud mental sobre las cuestiones de otro tipo. Entonces mucha gente lo que hace es, tarda mucho en llegar a atenderse precisamente por eso, porque no hay un acceso de disponibilidad de profesionales, y entonces lo correcto sería ir con un psiquiatra, que se haga una valoración completa, que sea acompañada también con un psicólogo, y que pues se determine el tratamiento pues muy personalizado, claro. Es decir, no es así como tomen tal cosa y claro todos se van a corregir. No, por eso es importante guiarlos, ¿no? O sea, decir, por supuesto que hay que ir con alguien especialista en salud mental, y sí es algo que estamos tratando de cambiar en México, el acceso a todos los servicios de salud mental, o sea, el que también los doctores de primer nivel sea una opción, que canalicen a las personas. Acompáñame a ver el siguiente material. Hoy en día es prácticamente imposible alejarse de las noticias del mundo. El celular, la televisión, la radio, la internet, etc., son nuestras herramientas para saber lo que pasa a nuestro alrededor. El problema es que entre tanta información nos perdemos y quedamos entrampados en la infodemia. Pero no solo eso, sino que nos alteramos, sentimos ansiedad, estrés y en consecuencia nuestra salud mental se afecta. Y si eso sucede con nosotros los adultos, ¿qué puede pasar con nuestras hijas e hijos? ¿Cómo podemos ayudarles a que pongan un filtro entre las noticias alarmistas y que no se afecte su salud mental? En este programa te lo diremos. Bueno, pues estamos ya de regreso y es importante seguir con las preguntas, que hay muchas, ¿no? Claro, de hecho, estábamos hablando ahorita de un caso muy específico, que era la falta o el exceso de las ganas de dormir, pero ¿qué otros rasgos pueden indicarnos que hay algo que está mal con nuestra salud mental? ¿Es personal o podemos nombrarlos? Igual que en cualquier cuestión de salud, por ahí decían los maestros y decimos los que ahora nos toca dar clase, que hay enfermos, no enfermedades. Es decir, un mismo proceso muy bien conocido se manifiesta con variaciones en distintas personas. Y en la salud mental, vuelvo a insistir, es un poco más complejo. Entonces, ¿cómo podemos saber si alguien, cualquier situación mínima que sea, lo estresa, lo angustia? Pues hay que como que ponerle atención, ¿no? El tema de si se devalúa él, es decir, si su autoconcepto no es el adecuado, pues igual algo está pasando. Si deja de disfrutar aquellas cosas que normalmente disfrutamos, es decir, a veces son cosas mínimas, ¿no? Sí. Usted puede decirle a un familiar, oye, te preparé tal cosa de comer que te gusta tanto. Pues algo está pasando. Es decir, no disfrutar eso que normalmente se disfruta, son datos de alarma, ¿no? El verlos tristes, que duerman de más en el día y en la noche, generalmente esos no duermen, en la noche no duermen y en el día se duermen. Que sientan ansiedad, angustia, el enojo también, miedo, ¿no? El enojo, esas reacciones de enojo a veces exageradas, de que por cualquier cosa, oye, recógeme tal cosa, y se molesten y empiezan a gritar, pues por supuesto que son datos de alarma, ¿no? Ahora, de ese tipo de cosas. Ahora, doctor, justamente uno de los problemas a los que nos enfrentamos con esta situación es que nos cuesta mucho trabajo reconocer que necesitamos ayuda en el campo de la salud mental, porque está ligado con esta idea de que estoy loco, no estoy loco. ¿Cómo quitarnos este mito? ¿Cómo ayudar a que socialmente nos quitemos esta idea que es completamente errónea de tener un problema de salud mental no quiere decir que estés loco? El término de la locura surge cuando tenemos mucho menor conocimiento del cuerpo y del cerebro y etcétera, ¿no? Hace muchos siglos. Hace muchos años. En el cual se refería diferente al surco recto, por decirlo, como una analogía a la agricultura. Es decir, el surco recto es lo normal y todo
aquello que se sale de eso es anormal. Entonces sería un enfoque como de anormalidad y de locura. Pero cuando además un problema de salud no sabemos bien qué es, pero tampoco sabemos cómo curarlo, contenerlo, atenderlo, pues entonces tendemos a aislarlo. Y eso es lo que ha sucedido, no nada más con enfermedades mentales, sino la lepra, el VIH-Sida en su momento, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces al hacer esa separación, esa distinción, pues de alguna manera estamos estigmatizando, es decir, estamos teniendo una apreciación negativa de esa persona. ¿Por qué? Porque se ha prejuiciado, se ha creado un prejuicio de forma errónea, o a veces, o muchas veces, y yo siempre he pensado, siempre ha sido, o generalmente es por ignorancia. Es decir, el no saber algo nos hace ser prejuiciosos. Cuando sabemos ese algo, quizá vamos quitando ese prejuicio. Claro. Y el otro tema es que cuando somos prejuiciosos, ponemos distancia, discriminamos a la gente. Los hacemos menos, los hacemos a un lado. Y entonces muchos familiares dicen, no me vengas con tus tonterías, ya deja de estar triste, ponte a trabajar, haz esto, haz aquello. La familia, y quiero aprovechar, la familia puede ser el principal elemento o el principal catalizador para sentirnos bien, pero también puede ser el principal elemento que nos destruya en ese sentido. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese prejuicio y esa ignorancia nos hace hacerle señalamientos, y esos señalamientos hacen que las personas nos dé vergüenza decir que me siento triste, que ya llevo 10 días llorando en la noche, que no quiero comer. Y entonces la gente saca su imaginario, ¿no? Claro, deja de hacerle al tonto, no seas flojo, haz las cosas. Como si fuera algo voluntario. O sea, como si de veras estuvieras llorando, dejando de comer o dejando de dormir, porque lo decidiste así, cuando es realmente un problema de salud mental que se puede solucionar si atienden el caso. Acompáñenme a ver el siguiente material. La alimentación y el sueño son dos parámetros muy importantes en la evaluación de la salud mental. La alimentación, y eso ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención desde el punto de vista de la salud mental, es raro, hasta hace poco, digamos, ¿no?, que en todos los programas pues con la epidemia de sobrepeso que tenemos en nuestro país, que no se tomara en cuenta, y a la fecha creo que todavía se toma poco en cuenta, el abordaje desde la perspectiva de la salud mental, siendo que, pues como lo vemos en la salud mental, es esencialmente un problema de conducta. El comer de más es un problema de una conducta. Y probablemente uno de los tratamientos o de las técnicas más eficaces para poder manejar esto es a través de técnicas de modificación de conducta. Ahí seguramente va a estar la clave para poder enfrentar este grave problema de salud pública, como se está haciendo en muchos otros lados del mundo, aunado a muchas otras formas integrales de otras áreas de la medicina. Y también, sin lugar a dudas, la alimentación, así como hay trastornos de la conducta alimentaria, pero es un termómetro que nos permite evaluar muchos aspectos de la salud emocional de una persona, el ver cómo sube, baja de peso a lo largo de la vida, pues nos está hablando de cómo está su vida emocional, ¿no? Entonces es algo que sin lugar a dudas lo tenemos que evaluar y valorar. De la misma manera el sueño es un reflejo todavía más inmediato de los aspectos emocionales, así como también hay patologías de sueño que pues hay que verlas ya, subespecialidades de medicina del dormir, pero los aspectos de sueño son fundamentales para un bienestar óptimo de la salud emocional, y es una parte fundamental de una buena historia clínica en salud mental, el adecuadamente evaluar el dormir de una persona, y al revés, el promover una buena higiene del sueño resulta muy importante en el bienestar de la salud emocional, de la salud mental de los individuos. Pues muy buena esta cápsula para que nos quede como más completa la información.
Adelante, Nat. En Facebook, doctor, nos piden un consejo. Una mujer nos escribe: ¿qué necesito en mi salud mental por la pérdida de mi mamá por COVID-19? Ya no la visité por el confinamiento. Pues ahí, sin lugar a dudas, es un acompañamiento al proceso del duelo, ¿no? Es decir, si a veces el enfrentar el duelo con la familia es complicado para algunos o es más difícil de sobrellevar, cuando no está la familia y cuando sabemos que no tuvimos la oportunidad de estar acompañándolos, pues es peor. Entonces yo creo que hay teléfonos, hay líneas telefónicas. De hecho, hay una web sobre coronavirus de la Secretaría de Salud, y dentro de eso hay una temática sobre salud mental, tanto para la población en general, profesionales de la salud, y en el cual hay una serie de teléfonos donde podemos hablar, por ejemplo, en este caso muy concreto, y decir lo que estamos sintiendo, y les ayudan a un proceso de duelo, ¿no? No hay otra, ¿no? O sea, no hay más que o quedarse solos, que no es recomendable, o buscar ese tipo de apoyo. Sí, de hecho, porque justo uno de los mitos que existe en torno a la salud mental es que cuando se acude a la atención psicológica o de especialistas es cara. Pero cuéntenos usted, ¿qué opciones tienen las personas para poder atender su salud mental? En México, la salud puede ser tan cara o tan barata, dependiendo de lo que busquemos. ¿A qué se refiere? Digamos, tanto el sector público como privado tienen una gran variedad de servicios, y la salud es una cosa muy compleja, ¿no? Es decir, no es tanto como la educación, un grado escolar y punto, no, es muy complejo el proceso de salud. Entonces, si buscamos en el privado, pues por supuesto puede ser más caro que si buscamos en el público. Y en el público pues hay varias opciones, ¿sí? De hecho es accesible económicamente. Simplemente en cuestión de salud mental, como no hay una gran disponibilidad de servicios, pues sí se reduce las opciones, pero eso no quiere decir que sea inaccesible. Claro. Eso es muy importante. Y bueno, por supuesto que todos los teléfonos los pueden encontrar en las redes sociales, en internet, para que ustedes puedan acceder, y creo que es muy importante poner atención a esto de la salud mental, justamente para completar todo lo que platicamos el día de hoy aquí en Diálogos, de la importancia de atender a nuestros niños, a nuestras niñas, a nosotros mismos y a toda la familia. Y esta es una área que no podemos dejar a un lado. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Nat. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana. Y quédate escuchando este tema musical. Hasta luego. For me